Estás bienvenido, bienvenida a este video, otro video más del canal Dr. Fitness. Hoy voy a hacer un video que va a estar súper emocionante, un video puro de chisme, pero no chisme de nadie. Te voy a hacer el chisme mío, el chisme de mi vida. Te voy a contar la primera parte de mi historia. O sea, yo quiero que tú conozcas absolutamente de dónde vengo para que entiendas por qué hago lo que hago en estos momentos, cuántas cosas tuve que pasar para llegar a este tipo de mentalidad que tengo hoy en día y poder ayudar a muchísimas personas en su cambio mental, cambio físico, dejar adicciones e ir al siguiente nivel. Okay, en este video te voy a contar exactamente mi infancia, niñez, adolescencia en Cuba, justo antes de salir para Estados Unidos, que es donde vivo hoy. O sea, vivo en Miami, tengo 27 años, soy emigrante cubano, llegué aquí con 24 años de edad, prácticamente recién cumplidos. Y nada, nunca me he decidido a contar mi historia, pero literal, si hay algo impactante que tengo yo en mi vida, es mi historia, porque mi historia es la que me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Por todas las cosas buenas y malas que he tenido que pasar y he tenido que sobreponerme, son las que convirtieron esta mentalidad que cargo hoy y este desarrollo personal que tuve que hacer si no quería seguir en un hueco bien profundo. Pero tienes que saber la base de la historia, y la base de la historia simplemente es Cuba. Así que en este video lo que te voy a enseñar realmente la historia de dónde parte el Dr. Fitness, ¿ok? Así que nada, mi gente, vamos a ello y comenzamos ya. Ok, comenzamos año 1998, 5 de febrero, 6 de la mañana. Mi mamá pare un niño de 11 libras, imagínense, yo fui un niño de 11 libras, una locura de niño, ok, y ahí comienza mi vida, literal. O sea, yo soy de Cuba, soy de Pinar del Río, Cuba, de la parte donde la concretera la dejan dentro del cine. De ese lugar soy yo, que no tengo nada que ver con la concretera y mucho menos con el cine. Y aclaro que esa parte hoy por hoy no pertenece a Pinar del Río. En aquel momento sí, pero hoy por hoy no. Entonces, mi gente, nada, comienzo mi vida una niñez muy tranquila, o sea, la típica niñez cubana de los años 90. Fuimos la última generación que pudo jugar con trompo, jugar al escondido, jugar al tocado, como decíamos nosotros, jugar todo ese tipo de cosas que hacían niños sin tecnología. O sea, yo, gracias a Dios, literal, vine a conocer la tecnología con 16 años de edad, fue que vine a tener mi primer telefonito bien pequeñito. Con 16 años creo que tenía yo cuando eso sí. O sea, todo el resto de mi infancia fue la infancia típica de Cuba. Los niños jugando, los niños en la calle, los niños mataperriendo, los niños fajándose, tirándose piedras, fugándose para el río. Esa fue mi infancia. Una infancia muy buena en Cuba, caí en un barrio muy bueno. La gente de mi barrio, si me están viendo, un saludo para todos ellos, ¿verdad que sí? Donde casi todos teníamos la misma edad. O sea, éramos una banda de muchachos de literal casi 40 muchachos, 30 y pico, 40 muchachos, y todos teníamos la misma edad. Entonces la pasé súper bien, de verdad que sí tengo recuerdos súper bonitos de mi infancia. Mis padres siempre, nunca fuimos millonarios, nunca tuvimos dinero, nunca fuimos de la clase alta de Cuba, éramos de clase media alta, de clase media, pero nunca me faltó nada. O sea, mi papá trabajó muchísimo toda su vida, igual que mi mamá, para que a mí y a mi hermana, tengo una hermana que es menor que yo, 7 años, nunca nos faltara nada. Siempre vivimos en una casa buena, mi papá tenía su moto, ¿sabes? Como que éramos de la clase media alta en Cuba. Y eso me llevó a que pasara una infancia, no con todo lo que quería, pero sí con todo lo que necesitaba. Y lo disfruté muchísimo. O sea, mi infancia fue una locura. Desde los 0 hasta los 13 años de edad, mi infancia fue una locura, fue súper bonita. Ya en los 13 años de edad, mi vida empieza a cambiar un poco. Ya yo venía despuntando desde ese momento, desde pequeño, como que tipo líder, tipo emprendedor. ¿Ok? Y sí, tenía esa característica. Yo arrastraba al grupo completo, yo era de los que era como cabeza de grupo en el barrio, en la escuela, ¿sabes? Entonces como que venía destacando características de liderazgo. Y yo no me daba cuenta, pero me lo decían las personas, mi mamá, mi papá, la gente se daban cuenta de que todos los muchachos siempre estaban detrás de mí, que andábamos juntos, que yo siempre tenía ese peo de jefe, ¿sabes? Esa bobería. Nada, siempre fui un muchacho un poquitico rebelde con respecto al sistema, al control, a que la gente quiere hacer lo que la gente le da la gana. Siempre me fijé mucho en la gente que no tenía tal vez los resultados y querían enseñarte a hacer algo que ellos mismos no habían hecho. O sea, ahora lo entiendo que estoy un poco más mayor, pero siempre desde niño fui ese niño que no me gustaba escuchar a la gente que no tenía los resultados que ellos predicaban que tenían. Entonces eso me cambió muchísimo la vida, porque eso lo traigo de dentro. Siempre fui un niño que estuve negociando, literal, yo negociaba desde las bolas de las chinatas
desde chiquito, desde los trompos, desde los papalotes, yo negociaba todo. O sea, yo siempre tuve como que esa afición al emprendimiento, esa afición a tener mi dinero, siempre guardaba el dinero que me daban, ¿sabes? Siempre tenía mi fondo. Desde niño pequeño, yo recuerdo que yo hacía cosas como que mi abuelo me daba 20 pesos y yo lo guardaba en una billetera. Tuve mi primera billetera como con 7 años de edad, 6 años de edad, cuando los niños ni siquiera se imaginan tener una billetera. Para mí era un sueño tener una billetera y tener mi propio dinero guardado ahí. Esa literalmente fue parte de mi infancia. Entonces nada, eso desde los 0 a los 13 años de edad, un niño en toda su grandeza. Felicitar a mis padres en esa etapa, de verdad que sí, porque todas las peleas, los regaños, los problemas, eso... Ahora cuando soy grande me doy cuenta, cuando veo otro tipo de niños con otro comportamiento me doy cuenta, y lo que miro, y hay veces que le digo a las personas que están en confianza conmigo, principalmente aquí en Estados Unidos, que las personas tienen muy mal criados a sus hijos, los hijos no los respetan literal, no todos, pero la gran mayoría. Yo nada más los miro y digo, si eso fuera en Cuba ya le hubieran caído a cocotazos, ya le hubieran caído a pescozones por la cabeza, porque nosotros en Cuba, por lo menos cuando yo me crié, mis padres y casi todas las familias eran así, no era solamente la mía, había algo que era respeto. O sea, si tú no respetas a tus padres en Cuba, te sacaban los dientes de la boca, y no estoy exagerando, te metían con lo que tuvieran en la mano, y eso al final te confirma que el golpe enseña, el golpe literal enseña, y eso me marcó muchísimo mi infancia, porque me llevó a crear valores, los cuales hoy en día me son muy útiles, y de verdad que sí, le agradezco muchísimo a mis padres porque me criaron exactamente como tenían que haberlo hecho. Ahora uno después de grande es que se da cuenta, pero cuando uno es un niño no se da cuenta de nada de eso. Entonces nada, a los 13 años mi vida empieza a cambiar un poco. Entro en la etapa de la adolescencia, donde ya empiezo detrás de las mujeres, ya empiezo como que a preocuparme por mi físico. Siempre me preocupé por mi físico, pero no, cuando en esa etapa empiezo a ver revistas de fisiculturismo, empiezo a ver a los hombres con esos cuerpos así, yo quería tener como ese cuerpo, empiezo a fijarme en mujeres, empieza como que a despertar ese deseo sexual de un adolescente normal, y empiezo a entrenar. O sea, cuando yo puse mi primer pie en un gimnasio fue a los 13 años. Eso literal me cambió la vida, porque siempre fui muy atlético, muy deportivo, y me encantaba ese mundo del fitness. Empezaba a ver cómo mi cuerpo empezaba a cambiar, la gente empezaba a elogiarme, y eso me gustaba mucho. Me gustaba llegar a los lugares y marcar la diferencia entre yo y los otros niños de 13 años que no hacían ejercicio como yo lo estaba haciendo. Entonces nada, esa etapa fue un poquito rebelde. Mi papá estuvo viviendo en Angola un tiempo trabajando, y como que yo me le fui un poco de las manos a mi mamá, porque estaba literal, un niño de 13 años, estaba en el pico más alto de la adolescencia. Pero fue bonito. O sea, aparte de todas las locuras que hice, todas las trastadas que hice, fue bonito, porque hice cosas que ahí empecé a beber alcohol, ahí empecé a salir con mis amistades, ahí empecé a hacer cualquier tipo de trastada con un muchacho de esa edad. En Cuba se le puede ocurrir. Ahora, pasa algo cuando voy de 13 para 14, sucede algo en mi vida. Viene un cambio, como que me voy para la escuela de deportes. En Cuba se le conoce como EIDE, es como escuela, no sé qué cosa, de deporte. No me acuerdo ahora las siglas, cómo se distribuyen. Pero bueno, me voy para esa escuela y ahí mi vida cambia por completo. O sea, yo estoy tratando de entrar a esa escuela desde que tengo unos 12 años y no lo había logrado. Primero porque no podía, después porque mis padres no me dejaron, hasta que cuando tenía 13 años ya estaba de séptimo para octavo grado en Cuba, secundaria. Me voy para una escuela de deporte. Empezó con el deporte de kayak, donde estuve 2 años, octavo grado y noveno, que es como la mitad de high school aquí en Estados Unidos. Entonces nada, ahí mi vida cambia, porque es que ahí ya me empiezo a relacionar con personas mucho más grandes que yo, personas que tenían ya 18 años, 17 años. Me tengo que ir de mi casa, porque me tengo que ir a entrenar a un pueblo. O sea, para la gente de Pinar del Río, La Coloma, conocen un pueblo pesquero. Yo estaba entrenando en ese lugar porque ahí es donde estaba el agua, y yo practicaba un deporte náutico. Para los que no saben lo que es el kayak, es el bote con el remo, ya saben más o menos, la canoa. Yo entrené ese deporte durante 2 años completos, y fue muy bonito también esa etapa. O sea, aprendí muchísimo porque tuve que madurar muy rápido. Cuando tú te juntas, cuando las personas, los niños de mi edad, estaban en su casa todavía, maybe jugando a los escondidos, maybe jugando videojuegos, que tenía videojuegos por supuesto, maybe estudiando, maybe haciendo boberías. Yo estaba entrenando, levantándome a las 6 de la mañana en el agua fría, entrenando mi cuerpo. Yo estaba ya desde ese momento despuntando, creando esa mentalidad, ¿okay? Que hoy en día agradezco muchísimo por todas y cada una de las buenas y malas decisiones que tomé yo, porque todo eso me llevó a un crecimiento personal brutal. Ahí estuve en esa escuela 2 años, aprendí muchísimo, porque literal, vuelvo y repito, estaba relacionándome con personas mucho más grandes que yo, mujeres, hombres. Entonces aprendí muchísimo en todas las áreas, ¿ok? En todas
las áreas. Ahí empezó, como digo yo, mi carrera armamentística. Ahí lo dejo para que lo interpreten como les da la gana. Entonces, eso fue una etapa bonita. Quería ir para el equipo nacional en ese momento de ese mismo deporte. Incluso haciendo casi 10 segundos menos que el campeón nacional en mi segundo año, o sea, en 9º grado. Ni siquiera estuve como entre los 5 primeros, los 4 mejores del país, creo, entre el 5º y el 4º, no recuerdo bien, porque ese año fue el año de los récords nacionales. Pero como ya llevaba 2 años fuera de mi casa, como que le dije al entrenador que el Lachi, si él está viendo este video, de verdad que sí, mi hermano, bendiciones, porque ese hombre fue un apoyo muy grande y muchas enseñanzas que aprendí de él en ese momento, y fue un crecimiento muy grande aprender de una persona como él. De verdad que sí fue un entrenador que marcó mi vida, porque ese señor, nosotros hablamos como si nosotros tuviéramos 40 años y aprendimos muchísimo. Siempre hubo mucha confianza, siempre hubo mucho respeto y nada, le dimos durísimo ese año. Pero ya no quería estar lejos de mi casa, o sea, llevaba 2 años fuera de mi casa. Yo vivo en la ciudad de Pinar del Río, en una zona así tipo suburbio, pero ahí en el centro de la ciudad prácticamente. Y yo estaba en un pueblo, estaba pasando trabajo, literal. Y ya como me podía cambiar a otro deporte y estar cerca de mi casa y quedarme todos los días en mi casa. Porque, o sea, si yo viviera muy lejos tal vez, pero es que vivía cerca de mi casa. Entonces nada, literal, me cambio de deporte. Ya estamos hablando que estaba como, ya ahí tenía 15, 16 años, me cambio de deporte y me voy para el deporte de remo. O sea, remo es el deporte del botecito, de remo, claro, algo muy parecido a lo mismo que yo estaba haciendo porque era lo que me gustaba. Pero es que no quería seguir en las condiciones que estaba en ese pueblo donde estaba. Entonces nada, ya ahí estuve 3 años, desde mis 15 hasta mis 18 años. ¿Ok? Esa fue una muy buena etapa también. Es que ahora mismo no recuerdo ninguna etapa en mi vida que no ha sido buena. Sí hay cosas malas, pero eso fue una muy buena etapa. Porque es que aprendes mucho. O sea, cuando tú estás en este tipo de deporte, en este tipo de escuelas, que son escuelas especiales, tú aprendes mucho. Te relacionas con personas de toda la provincia donde tú vives. Te relacionas con muchos caracteres diferentes. Te relacionas con gente mala, gente buena, gente regular, gente que es mala y después se vuelve buena, gente que es buena y después se vuelve mala. Entonces fue una etapa muy bonita, de muchísimo contraste. Tuve problemas con profesores, entrenadores, por mi carácter. O sea, yo en esta etapa de mi vida opto por irme para el equipo nacional, que siempre había sido como mi sueño, estar en el National Team de Cuba, en el equipo nacional. Lo intenté en el kayak, no pude, y estaba en el remo intentándolo. Sí tuve mis resultados, mis cosas, mis medallas en el kayak, y estaba como que intentándolo en el remo. Y me estaba yendo súper bien en mi primer año, pero porque, ¿sabes? Por pifias de Cuba, literal, por arbitrariedades de Cuba, por cómo es Cuba, que el sistema es una mierda y todo es una mierda, y no me interesa decirlo en este video y lo voy a decir en cualquier lugar donde me pare. Deberían haberme como que escogido a mí ese año porque había cumplido con la meta que me habían dicho que cumpliera, y se llevan al hijo de no sé quién porque había en juego un viaje, un campeonato mundial, y ustedes saben cómo son el tema del deporte y más en Cuba. Nada, me decepcionó toda esa mierda, pero no quería irme de la escuela de deportes porque yo estaba muy fácil en esa escuela. O sea, en las escuelas de deporte, lo que es el tema de docente, de vacaciones, de días de descanso, o sea, eso era lo máximo. No había una escuela mejor que la IDE, no había una escuela mejor que las escuelas de deportes en Cuba. Literal, para pasar toda la adolescencia no existe una escuela mejor que esa. Escuela cargada de mujeres, escuela cargada de gente, escuela donde tú conoces muchísimas cosas. Ahí estaba ya, como estaba en una escuela más grande, estaba ya en mi mundo de los negocios, ya estaba empezando a negociar teléfonos, esto, aquello. Yo vendía hasta cajas de muertos, gafas. La gente que iba a Ecuador me daban gafas para vender. Bueno, ¿qué les puedo explicar? Una locura. Siempre emprendiendo desde pequeño. Ese siempre fue mi espíritu de emprendedor, siempre, toda una vida. Y por supuesto vinculado al mundo del fitness, porque yo seguía entrenando, estaba en el deporte. No quería ya ir para el equipo nacional porque me había decepcionado toda esa mierda. Quería ponerme a estudiar para optar por la carrera de medicina. Sí, yo estudié medicina 5 años en Cuba, eso es lo que viene posterior a esta etapa. Me puse un poco más para los estudios porque había que pasar ciertos requerimientos, pruebas, demás, y me giré un poquito más en los estudios. Nunca fui un mal alumno, siempre tuve muy buenas notas. Nunca quería ser el de máximo, pero siempre tuve casi que el máximo. Y sabía que podía optar por la carrera de medicina. La universidad me quedaba al lado de mi casa, la universidad donde más mujeres habían en toda la escuela, la mayor calidad de personas que habían en toda la provincia, o sea, era la escuela de la high. A ver, yo quiero que ustedes entiendan, los cubanos van a entender y los que no, yo quiero que lo entiendan. Estudiar medicina en Cuba es como estudiar la mejor escuela que tiene el país, literal. O sea, no hay una carrera en Cuba que sea que sea mejor vista que estudiar medicina, un médico, un doctor. Es una mierda igual en cuanto a monetario y todo eso, como todo en Cuba, pero a nivel social eres como visto de otra forma. Entonces yo dije, bueno, a mí no me interesa mucho la medicina, pero si voy a estudiar algo, voy a estudiar lo mejor, siempre lo mejor. Entonces, bueno, me propuse estudiar, tuve problemas con los entrenadores de la escuela, un problema bastante gordo, me hicieron 40.000 millones de pifias. Si alguno de ellos está viendo este video, sí, ustedes son unos mojoneros durísimos, de querer joder a un niño con 17 años de edad por sus juegos, por simplemente no estar de acuerdo como ustedes pensaban, porque yo aún seguía siendo el mejor, aunque yo no quisiera ir para el equipo nacional de Cuba, yo seguía siendo
siendo el mejor en mi categoría en mi provincia y me quisieron botar de la escuela, me quisieron sacar y no me dio la gana. Tuve la pelea, la reunión más grande que ustedes se pueden imaginar, porque me botaron de la escuela arbitrariamente. Me botaron de la escuela en un complot que hicieron los entrenadores del deporte de remo de la provincia de Pinar del Río. No me importa que lo escuchen, eso fue hace una pila de años atrás, pero igual, si todavía quedan algunos ahí, que sepan que son unos descarados. Y me votaron por sus juegos, porque le daba la gana a ellos, porque yo no cumplí objetivo para ellos. Y yo iba a entrar ya como en el último año de la escuela. Y no querían que estuviera ahí, pero como hicieron las cosas mal, tuvieron que comerme con papas, pila de cingados. Mira, me tuvieron que comer con papa todo el año sin entrenar ni cojones. O sea, no entrené, tuve súper tiempo para estudiar. Al final cogí la carrera que me dio la gana porque sí, esa es como la continuación de esta historia. Y nada, ustedes son unos descarados y yo al final hice lo que me dio la gana. Cabo cerrado. Entonces, mi gente, nada. Esto es ya como el 12 grado, esto es ya como el final de high school, lo que se considera final de high school. La preparatoria creo que le dicen aquí en Estados Unidos, pero bueno, casi todo el que va a ver este video va a ser cubano. Terminando ahí, sí, como lo adelanté, como le hice el spoiler, obtuve mi carrera de medicina y fue una etapa muy buena también. Es que literal, no hay una etapa mala en mi vida. Es que todo tiene sus altos y bajos, pero cuando yo me acuerdo de todo eso, lo único que me viene a la mente son las cosas buenas. Las locuras, las fiestas, los relajos, estudiando un día antes de la prueba, las mujeres, todo, las amistades, los juegos de fútbol de la escuela, o sea, una locura. Yo tuve la suerte de vivir al lado de la universidad donde yo estudiaba. O sea, eso, ¿qué les puedo explicar? No hay nada mejor en tu vida que tú vivas al lado de la universidad donde estudias. La universidad donde están las chicas más lindas de la provincia, la universidad donde está el nivel, como sabes, socialmente éramos como la high class de todo el lugar donde vivíamos. Y nada, fue muy bueno, fue una etapa muy buena. Conocí gente muy buena, gente muy mala, gente que se quedaron para siempre, gente que pensaba que eran para siempre y se fueron, como en todos lados, pero fue muy bueno. O sea, cuando yo pongo la balanza, la parte buena siempre gana, literal. Fue muy bueno. De ahí literal ya empezó a cambiar, porque es que ahí tenía más de 18 años de edad. Ya estamos hablando que cuando tú entras a la universidad, por lo menos en Cuba ya estás en la etapa de 18 a unos 24 años de edad, ¿ok? Que fue más o menos la última etapa mía en Cuba fue esa, fue la etapa universitaria. Mi gente, con esa etapa de 18 años de edad, ya yo empecé a tomarme un poquito más en serio el tema del emprendimiento, porque ya yo no quería ser pobre. O sea, mis padres no podían pagarme las fiestas. Mis padres sí me daban mi comida, me daban la casa donde yo vivía, pero yo no podía tener una moto, que era lo que yo soñaba en ese momento. Yo no podía irme para un club nocturno y gastarme $100. Yo no podía hacer nada, yo no podía comprarme las zapatillas de marca que yo quería, porque mis padres no me lo podían dar. O sea, literal, no me lo podían dar. Entonces tomo una decisión que cambió mi vida y marcó un antes y un después, literal. Tomo la decisión con 18 años de edad de independizarme de mis padres. Independizarme en el sentido de que no me dieran dinero para subsistir. Sí, yo seguía comiendo en mi casa, yo seguía quedándome en mi casa, yo seguía estando en mi casa, viviendo con ellos, pero no les pedía dinero para mis lujos o para mis cosas básicas o para comprarme ropa o para, no sé, para salir o para todas esas cosas. Yo tomo la decisión de decirle a mis padres, no me den más dinero. Y eso cambió mi vida, ustedes no saben cómo. Los primeros meses fueron difíciles, pero eso me presionó a ponerle al emprendimiento. ¿Cómo tú le pones al emprendimiento en Cuba con 18 años? Bueno, como yo lo hacía. Yo vendía teléfonos, yo vendía baterías de litio, yo vendía todo lo que las personas traían de otros países hacia Cuba, que en Cuba no lo había, y yo creé como una red de clientes que podía vender de todo. Me metí en negocios de refresqueras, me metí en negocios de... Es que yo todo lo que se moviera que diera dinero, yo estaba ahí con 18 años de edad, porque yo quería tener dinero mío, quería poder yo ayudar a mis padres, quería poder comprarme lo que me diera la gana, quería poder tener poder, quería poder. Literal, quería el poder que te daba el dinero con corta edad. Entonces, como siempre soy una persona bastante seria, bastante que he quedado bien y mucho más en la parte de los negocios, empecé a subir bastante rápido. Me metí en préstamos con familiares, me la empecé a jugar en todos lados, siempre y cuando dentro de lo legal. Eso sí, yo no hice, en Cuba todo es ilegal, pero yo no hice ninguna de las cosas que se consideran ilegales en Cuba, o de las cosas, ¿sabes? Como que joder a la gente, estafar a la gente, yo no hacía nada de eso. Gracias a quedar bien con todo el mundo, me dieron muchísimas oportunidades, muchísima gente. Espero que este video lo vean muchísimas de esas personas y yo les agradezco porque de verdad que sí que confiar en un niño con 18 años, en ese momento yo me creía todo un hombre, pero confiar en un niño sin ningún resultado, sin nada tangible, solamente con la palabra, era un reto bastante grande. Y muchas personas confiaron en mí y yo les quedé bien a todos. Eso me ayudó muchísimo a subir, de verdad que sí, me ayudó muchísimo
a subir con respecto a que ya empezaba a hacer mi propio dinero, con respecto a que ya empezaba a meterme en otro tipo de negocios, ya empezaba a crecer, ya podía mantenerme yo, comprarme mi ropa, ayudar en mi casa, hasta que después de tanto intentarlo y pasar muchas noches de sufrimiento y noches de deuda y noches de que no había un peso y noches de tener el dinero y querer salir y no poder, llega el momento que explota uno de los negocios que yo le vi una visión que en Cuba era casi imposible que esa visión saliera. Era el mundo de las criptomonedas, que fue el mundo donde más dinero hice. Fue el mundo que me llevó al pico máximo que tuve en Cuba de dinero y también me llevó a mi destrucción física. Por ahí empieza mi destrucción física. En el momento que empecé a hacer dinero real en Cuba, estamos hablando que ya cuando eso tenía unos 21 años, andaba por mis 21 años, ya brincamos de 18 a 21, ya ahí es cuando empiezo a conocer de verdad lo que es hacer dinero en Cuba. O sea, ya tenía mi moto, ya tenía mis motos, ya empezaba a comprarme cosas caras, prendas de $5,000, $6,000, ya empezaba a sobresalir por encima de la media, no, por encima hasta de la alta. No era el que más tenía, pero un muchacho con 21 años en Cuba, que hice casi $120,000 en un solo año en Cuba, cosa que es una locura para Cuba y para Estados Unidos, porque aquí la clase media no hace $120,000 nunca en la vida al año, y yo los hice en Cuba con mis 21 años. De hecho, todavía aquí en Estados Unidos hoy por hoy no he hecho $120,000 en un año, y lo hice en Cuba con 21 años. Era una locura. Estaba haciendo literal entre $8,000, $10,000 mensuales. Era una locura. El negocio de las criptomonedas en Cuba me cambió mi vida, para bien al principio y para mal. Porque no quiero que este video sea tan largo, vamos a dejarlo aquí como la parte 1. En el año 2000 no sé cuánto, creo que era 2019, creo que era ese año, sí, 2019, tenía 21 años, nací en 98. Vamos a dejarlo aquí como la parte 1. Después vamos a hablar esa última etapa, que es cuando ya empecé a hacer dinero, porque esa última etapa quiero hacer un poquito de énfasis, porque quiero que ustedes se lleven el mensaje de cuando tú empiezas a hacer dinero, como empiezas a despreocuparte de tu físico y te empiezas a dejar de importar cosas que son las más importantes. Así que nada, hasta aquí terminamos la parte 1 del video de mi historia, mi gente, desde el año 1998 hasta el año 2019, comienzos de la pandemia, ¿ok? Después vamos a hacer la parte 2 y después vamos a hacer la parte 3 y 4 y 5 y todas las que haya que hacer, ¿ok? Así que nada, mi gente, si les gusta este tipo de videos, si se sienten identificados con mi historia o lo que sea, puedes darle un subscribe aquí al canal, porque, ¿sabes? Aquí no bailamos, no cantamos, no decimos estupideces. Aquí lo que estamos compartiendo es nuestra vida, nuestras experiencias para mejorar todos. Así que nada, mi gente, se les quiere muchísimo. Nos vemos en la parte 2.